Parábolas del misterio del reino de los cielos y el testimonio de la realidad. El seminario en línea de Shincheonji a todos los pastores, a los seminaristas y a los miembros de la congregación que están sintonizando, es un gusto de conocerlos. Yo soy su preside del día de hoy de Shincheonji, Iglesia de Jesús, de la tribu de Felipe Peihyoche. Primero, me gustaría extender mi agradecimiento a todas las personas que están acercándose a este seminario en línea de Shincheonji. Hoy también esta parábola abierta y el testimonio de la realidad. Al recibir este testimonio, espero que sea un tiempo muy agradable de gran percepción. Primero vamos a ofrecer este momento en oración y comenzar el seminario del día de hoy. Padre, le damos las gracias y volvemos a agradecer, Padre Dios, que hoy en este momento las parábolas del misterio del reino de los cielos y el testimonio de la realidad, el seminario en línea, le damos las gracias por acercarnos a este lugar. Hoy, en esta oportunidad, a todas las personas que están acá, a los hijos de la fe, pedimos que nos llene de su bendición y que pueda ser un tiempo en el cual nosotros le podamos dar a usted toda gloria. Estas profecías de 2000 años atrás de Jesús, en el día de hoy que se están cumpliendo, nosotros quienes estamos esperando el reino de los cielos, la familia de la fe, este misterio abierto de la palabra, de las parábolas y la palabra revelada, le pedimos que nos dé los ojos y los oídos para poder entender y comprender lo que usted nos está queriendo dar, y por esto también le damos las gracias. Por esta oportunidad, este misterio del reino de los cielos, percibiéndolo, pedimos que sea un tiempo de gran bendición para todas las personas acá presentes. Todos los que estamos acá, esta promesa de usted y de Jesús, la esperanza de la vida eterna y el reino de los cielos. Esto es lo que nosotros creemos. Por eso pedimos que podamos ser llenados de su bendición y que la esperanza de todos los miembros de la congregación y de los pastores pueda ser un tiempo en el cual nos estamos acercando, especialmente al instructor que está testificando la palabra del día de hoy, con la sabiduría de los cielos y la sabiduría del cielo, sobrellénolo, y así que sea un tiempo que sea de gran bendición para usted. Todo esto oramos por el nombre de su Hijo amado Jesucristo, que nos ha limpiado el pecado. Amén. Misterio de las parábolas del reino de los cielos y el testimonio de la realidad. Este seminario en línea que sigue continuando, estamos nosotros siguiendo los requisitos de salubridad y de distanciamiento social. Ahora es tiempo de escuchar la palabra de la vida. Hoy día, en esta sexta lección, parábola de la vasija, balanza y vara. Vamos a estar escuchando la palabra. Vamos a estar escuchando de la tribu de Felipe al instructor Chong Kona. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Saludos a todos los pastores, estudiantes de seminario y creyentes de todo el mundo que llevan un caminar de fe teniendo su esperanza en el reino de los cielos. Es un gusto. Yo soy Chon Gun-an, un instructor de centro que aprendió la palabra revelada del líder de la tribu de Felipe de las 12 tribus de Shincheonji. Nuestro líder de la tribu aprendió la palabra de teología revelada del líder de la asamblea de Shincheonji. Sinceramente, quiero agradecerles por participar el día de hoy en el seminario en línea, el testimonio de las parábolas y realidad de los misterios del reino de los cielos de Shincheonji. Aunque la denominación y doctrina de cada uno sea diferente, todos somos creyentes que anhelamos a Dios y el reino de los cielos. Ya que Dios dijo que Él es la palabra, espero que tenga un tiempo valioso y de bendición encontrándose con Dios por medio de la palabra y percibiendo los misterios del reino de los cielos tras conocer la palabra de parábola. Última vez, aprendimos acerca del alimento y la levadura. Si uno es un creyente que anhela el reino de los cielos, debe encontrarse con el siervo fiel y prudente que Jesús prometió en el Nuevo Testamento. Comer la palabra a su debido tiempo, como este alimento verdadero, y ser cambiado por la levadura de Dios para alcanzar el reino de los cielos. Hasta ahora, ¿cómo es que han pensado en los temas que salen en Apocalipsis y los 4 evangelios del Nuevo Testamento? ¿Acaso lo han pensado tal
como está escrito literalmente y físicamente? ¿O lo han pensado que dentro de lo escrito está otro significado escondido? Ya que Jesús profetizó los misterios del reino de los cielos por medio de parábolas y alegorías, juntos en este tiempo vamos a ver el contenido del verdadero significado dentro de lo literal. Entonces, primero, les estaré mencionando la respuesta de las parábolas de la copa, balanza y vara. La copa figurativa es una persona, o sea, el corazón de una persona y una organización. La balanza es la palabra que pesa la fe y las acciones. La vara figurativa es la palabra y la persona que tiene la palabra. Y por último, la barra de hierro figurativa se refiere a la autoridad para gobernar. Pienso que los pastores también ya conocen estas palabras. Sin embargo, les agradecería si el día de hoy pudieran nuevamente oír la explicación que estaré dando. De acuerdo al contenido de la Biblia dentro de la historia y enseñanzas morales, la copa, balanza y barra, que son las parábolas que estaremos viendo hoy, son instrumentos físicos que se usaban. Sin embargo, dentro de las profecías, es una parábola que toma prestando las características físicas y tiene un significado espiritual. Por lo cual, hoy tendremos un tiempo para conocer el significado espiritual de cada instrumento que aparece en las profecías. Entonces, primero, estaremos aprendiendo acerca de la copa figurativa. Les compartiré la evidencia del verdadero significado a través de las palabras de la Biblia detalladamente. Leamos el verso de referencia relacionado con esta parábola. Apocalipsis capítulo 15, verso 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Como vemos visto en el verso de referencia, los 7 ángeles recibieron 7 copas de oro y está escrito que dentro de ella está contenido la palabra de ira de Dios. También dice que va a derramar la ira de Dios sobre la tierra. Déjenme mostrarles. Dice que está en ira y conteniendo la ira en esta copa lo derrama la tierra. Me veo absurdo, ¿no es así? En una copa física no se puede contener la palabra de Dios, ¿no es así? Hay 2 tipos de copas de las cuales se habla dentro de la Biblia. Una es la copa física y la otra es la copa espiritual que toma prestado las características de la copa física. Entonces, averiguemos la realidad de la copa espiritual que sale dentro de la profecía tomando prestado esta copa física. Antes de percibir la copa espiritual, hay que ver las características de la copa física. La copa física es un instrumento para contener algo. Por eso, dependiendo de lo que contiene, se decide su nombre. Por ejemplo, si contiene arroz, se le llama un plato de arroz. Si contiene sopa, se llama un plato de sopa. Si contiene agua, se llama un vaso de agua. Todos esos diferentes tipos de recipientes están expresados en la Biblia como copas, jarra, odre, vasija, medidas. También la copa tiene la característica que debe ser moldeado por alguien. Si vemos en Isaías capítulo 64, verso 8, está el alfarero que le pone agua en la tierra, lo moldea y lo cose en el fuego para formar una copa. Aquí, Dios es comparado como el alfarero y las personas como el barro. Entonces, ¿qué será la copa que se crea por medio de estas personas que son como barro? Leamos juntos Romanos capítulo 9, verso 21 al 24.
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. 네, 잘 읽어보셨습니다. 그것은 우리라고 하며 Si vemos 유대인 중에서뿐 아니라 aquí, 이방인 중에서도 부르신 자라고 하였습니다. 그러므로 그것은 podemos ver 이방이신 하나님께서는 택과 같은 많은 que Dios, quien es el alfarero, 특별히 especialmente elige y llama personas como vasijas de entre muchas personas, como la tierra, y podemos saber que es una persona con deber que comparte la palabra de Dios, que es como alimento, guardándola en su corazón. Por eso, en las palabras de Hechos, capítulo 9, verso 15, podemos ver que Jesús compara al apóstol Pablo con un instrumento escogido. Antes de ser elegido, Pablo fue un hombre que con celo persiguió, mató y causó mucho daño a las iglesias de Jesús y a los santos. Pero después de ser elegido por Jesús, tomó la delantera en predicar el nombre de Jesús más que cualquier otra persona. Si leemos la confesión del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿A qué se refiere con la excelencia del conocimiento? En Gálatas capítulo 1, verso 11 hasta la 12, el apóstol Pablo dijo que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por lo tanto, se puede ver que después de escuchar la revelación de Jesucristo y desechar toda la inmundicia que había en él, Pablo se transformó a una nueva persona. Así como hay un dicho en el mundo que una persona de corazón estrecho y que solo piensa en uno mismo es como un plato pequeño, y también se dice que una persona considerada de mente amplia es como un plato grande. Además, así como existe la expresión los grandes talentos maduran tarde, que significa que lleva mucho tiempo convertirse en un plato grande, la vasija espiritual menciona en la Biblia es el hombre y es la vasija del corazón que contiene la palabra de Dios. Espero que nosotros también, como Pablo, seamos elegidos vasijas de Dios y seamos transformados escuchando la palabra de la revelación y poniéndola en nuestros corazones para que podamos ser renovados. A continuación, veremos los tipos de vasijas. Hay innumerables cantidades de vasijas físicos en este mundo, pero espiritualmente solamente son dos. Una es la vasija de Dios y la otra, la vasija de Satanás. ¿No quieren todos los creyentes convertirse en vasijas de Dios? Pero no todos pueden ser la vasija de Dios, porque decir que quieren no es así. La apariencia del recipiente no es lo importante, sino que el tipo de vasija depende del contenido que contiene. Por ejemplo, aunque sea una caja bien vieja, si contiene joyas, se convierte en un joyero. E incluso un recipiente de oro hecho de oro se convierte en un bote de basura si contiene basura. La vasija espiritual también, si en ella se contiene
la verdad como alimento de Dios se convierte en vasija de Dios. Y si contiene enseñanzas mixtas como alimento de Satanás, entonces se convierte en la vasija de Satanás. Ahora, si ese es el caso, yo, el que estoy escuchando esta palabra, ¿qué alimento es que está contenido dentro de mi corazón? Y tenemos que reflejarnos a nosotros mismos, ¿no es así? Aunque hemos caminado un largo tiempo en el caminar de fe dentro de mí, si no tenemos la verdad, entonces no soy la vasija de Dios, sino que no tenemos otra opción de ser la vasija de Satanás. Así que, si uno no sabe qué tipo de vasija es, y si no desecha las falsas verdades y se queda igual, entonces el resultado de esa vasija, ¿cómo será? En Jeremías capítulo 48, verso 11 hasta la 12, estaremos leyéndola. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Ahora, usted puede ver que aparece ahorita Moab. Originalmente era el pueblo de Dios, sin embargo, por la corrupción ha tenido dioses ajenos y se ha convertido ahora gentiles. Ahora, el pueblo, el corazón del pueblo, que tenía que tener ahora la palabra de Dios y guardarla, por sus propios pensamientos y se han llenado con las cosas sucias, se expresa ahora como una vasija que son sucias. Por eso envía a alguien para vaciarlos y les está diciendo que va a romper ahora esa vasija. Y esa profecía podemos ver que se cumple la primera venida de Jesús. En Mateo capítulo 23, verso 25 hasta la 26, podemos ver que Jesús le dice a los fariseos y a los escribas que están llenos de robo y de injusticia, pero por fuera se ven bien. Así que podemos ver que por dentro y por fuera son diferentes, que los llaman hipócritas, que son ahora vasijas que están llenos de cosas sucias, y Jesús, el que los va a sacudir, rompe esas vasijas y podemos ver que los juzga. Ahora, viendo esto, el que tiene la palabra de verdad en sus corazones y es la vasija de Dios, recibe las bendiciones. Sin embargo, si está lleno con las falsas verdades y sus propios pensamientos, el resultado de la vasija de Satanás es ahora maldición y juicio. Ahora, ¿será que tenemos que ser creyentes superficial solo porque nosotros vamos a la iglesia, vamos al reino de los cielos? En nuestros corazones tiene que estar lleno con la palabra de Dios para poder alcanzar el reino de los cielos y ser esos vasos, vasijas valiosas. Ahora, si ese es el caso, de primero, las cosas de Satanás que están lleno de nosotros, lo tenemos que vaciarlo y limpiarlo. Pero si es un plato que no está limpio, no podemos aceptar o traer ahora a invitados. Ahora, por ejemplo, cuando usted invita a alguien, ¿no prepara platos ahora diferentes, más especiales? De la misma manera, Dios no ve a todos iguales, sino que hay ahora platos un poquito más caros o más valiosos, y podemos ver, Dios ve a esos platos valiosos que están limpios. Por ejemplo, el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, verso 21, dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, ¿cómo será que yo tengo que hacer para que mi corazón sea purificado y limpiado? En la Biblia se expresa que hay agua que nos limpia. De primero, si usted ve en Juan capítulo 15, verso 3, Jesús le dice a sus discípulos que ya están limpios por la palabra que os he hablado. Además,
En primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces podemos ver lo que está sucio, limpiarlo ahora espiritualmente con el agua, que son las almas, el espíritu, es a través de la palabra. Ahorita, en este momento también, cuando se está transmitiendo la palabra revelada, cuando las parábolas se están descifrando claramente, palabra por palabra, que se está ahora testificando, que mi corazón y mi alma y mi vaso se pueda ahora purificar y limpiar. Hasta ahorita hemos visto acerca de la copa, vasija, vaso figurativo. Pero podemos ver que también existe y aparece en la Biblia platos más grandes. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, verso 47 a la 50, dice que el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. En Mateo capítulo 13 podemos ver que Jesús habla sobre el misterio del reino de los cielos, que es un contenido espiritual. Ahora, aquí acerca de pez, cuando miramos en Habacuc capítulo 1, verso 14, expresa a los hombres como los peces del mar. Hay dos tipos de personas. En los tiempos finales está el justo y los que son echados, los malvados, que son juzgados. Entonces, la copa. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Podemos ver, se está refiriendo ahora a esa cesta como la iglesia. Entonces, podemos ver que copa, vaso, cesta tienen dos diferentes significados. Depende qué es lo que tiene, ese valor cambia. Si tiene ahora la palabra, podemos ver que es el corazón de la persona. Y si tiene ahora y contiene personas, se refiere a una organización como una iglesia. Entonces, podemos ver que pudimos entender un poquito mejor, ¿no es así? Ahora estaremos continuando a ver acerca de la balanza figurativa y estaremos viendo ahora Apocalipsis capítulo 6, verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, podemos ver nuestro pasaje principal. Al abrirse ahora el tercer sello, aparece un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ahora, la balanza que aparece dentro de las escrituras tiene dos diferentes significados. Está ahora la balanza física y la balanza espiritual. Ahora, lo que dice en Apocalipsis, nuestro pasaje principal, cuando Jesús regresa otra vez de nuevo, está profetizando acerca de la segunda venida de Cristo Jesús, y esta realidad, para poder entenderla, tenemos que entender ahora la balanza figurativa. Ahora, cuando miramos ahora las características físicas de una balanza, podemos ver que al comprar usted algo en el mercado, se usa para pesar, ¿no es así? Por eso, empezamos a pesarlo y se ve cuánto pesa, si está pesado o no está pesado, y es un instrumento para poder discernir eso. Así que es un instrumento y es el estándar que puede ahora ver cuánto pesa. Ahora, si ese es el caso, presta ahora esta balanza y usa esas características físicas y en la profecía a ver qué es lo que está mostrando, qué es lo que está ahora pesando. Lo que está ahora pesando son dos cosas si lo miramos espiritualmente. Está ahora la balanza de Dios y la balanza de Satanás. De primero, miremos qué se refiere la balanza de Dios y qué es lo que está pesando. Y si está pesando, ¿a qué se está refiriendo eso también espiritualmente? En Proverbios capítulo 24, verso 12 dice que
pesa los corazones de las personas. Y el alma, el que lo ve, él lo conocerá. Así que podemos ver, Dios pesa nuestros corazones, ve ese corazón. Además, lo que está dentro del corazón aparece ahora vía las acciones y podemos ver en primer libro de Samuel capítulo 2, verso 3, dice que pesa las acciones y de acuerdo de esas acciones podemos ver que hace ahora ese juicio. Por eso, esta balanza es un instrumento que pesa los corazones y las acciones de los creyentes, si son de acuerdo a Dios o no, y después hace ese juicio. En Job, capítulo 31, verso 6, podemos ver que la balanza de Dios es justa. Porque el juicio de Dios es justo, cualquiera es pesado, con la balanza, que es el estándar de Dios, somos pesados y tenemos que ser esos creyentes que son ahora de acuerdo a la balanza de Dios. En este mundo podemos ver que son juzgados si es culpable o no es culpable, depende de las leyes de este mundo, ¿no es así? Por eso, la corte, podemos ver que ahora se pesa si es culpable o no. De la misma manera, cuando usted ve la marca ahora del juez, siempre hay una balanza, un dibujo. Esto, la ley es como la balanza y se está refiriendo que se va a hacer ese juicio justo. Dios también, de la misma manera, nos da ahora el estándar como la ley de Dios para pesar nuestra fe y las acciones. Entonces, ¿cuál es la ley que los creyentes deben de guardar? ¿No será la palabra de Dios? La palabra de Dios es el estándar de nuestro caminar de fe y la ley. Por eso, la palabra de Dios como la balanza, podemos ahora nosotros hacer el juicio. Imagínese, si uno es pesado en la balanza de Dios y muestra insuficiencia, ¿qué es lo que pasará? En Daniel capítulo 5, verso 25 hasta la 30, podemos ver que está ahora el rey Belsasar, que es de la Babilonia, pone ahora en la balanza y aparece ahora un dedo que escribe y trazó Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y después, cuando dice Tekel, se refiere pesado ha sido en balanza. ¿Quién está pesado? El rey ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Se refiere que en los ojos de Dios las acciones no fueron justas. Y ese resultado, ese rey, esa misma noche, podemos ver que fue muerto. Ahora, cuando miramos ahora esta historia, la razón que lo miramos es porque hoy en día también en los tiempos del Nuevo Testamento, también se hace el juicio a través de la palabra. Usted vea Juan capítulo 12, verso 48, que son las palabras que Jesús había dicho, dice que en el día postrero hace el juicio con su palabra. Y en Apocalipsis capítulo 20, verso 12, podemos ver que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto y con esa palabra fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y ese libro son los 66 capítulos, libros de la Biblia. Así que con la palabra abierta tenemos que percibir la palabra, tener esa fe, las acciones de acuerdo del estándar que Dios nos da.
La balanza también, no solamente está la balanza de Dios, pero también está la falsa, que es de Satanás. En Proverbios capítulo 11, verso 1, lo estaremos leyendo juntos. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando miramos las escrituras, Dios muestra acerca de la falsa balanza, pero la que pesa cabal le agrada. Ahora, podemos ver la balanza de Dios es la que pesa correctamente y la falsa es de Satanás. Lo que se pone como estándar, podemos ver, es el peso. En la balanza de Dios está el peso que es cabal, que es la verdad, y el peso falso, que es las falsas verdades. Y lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 22, verso 18 a la 19. El que añade o le quita de las escrituras y lo traduce con sus propios pensamientos y enseña con las tradiciones del hombre son los comentarios. Así que nosotros, como creyentes, tenemos que saber cómo clasificar lo que es verdad y las falsas verdades, porque es sumamente muy importante. Cuando usted ve en Oseas capítulo 12, verso 7, está el mercader que tiene en su mano un peso falso y es amador de opresión. Esta palabra muestra como el mercader, ahora el mercado como la iglesia y el mercader como el pastor falso, y este pastor falso tiene el peso falso, que son las falsas verdades. ¿Y qué acciones hacen? Opresión. ¿Cuál es esa? Engaño. Cuando miran las profecías del Antiguo Testamento, en la primera venida podemos ver que engañan a mucha congregación con las falsas verdades fueron los fariseos y los escribas. Y el pueblo de Israel físico, con la palabra de verdad, en esta tierra, vino con la palabra verdadera y no pudieron ahora aceptar a Jesús. Podemos ver que no pudieron ahora discernir la balanza de Dios y de Satanás, y esa alma fueron ahora engañadas. Así que hoy en día, nosotros que vivimos en los tiempos finales, como la balanza de Dios y la balanza de Satanás, tenemos que saber cómo discernirla. En la segunda venida, como dice en Apocalipsis capítulo 18, verso 2, se está dicha la habitación de demonios, que es la Babilonia, que es la organización de Satanás. Y en Apocalipsis capítulo 18, verso 15, porque la Babilonia es destruida, los mercaderes de estas cosas están ahora llorando y lamentando porque nadie que puede comprar. Esos mercaderes son los pastores falsos que tienen ahora esta balanza de Satanás. Ahora, organicemos una vez más el significado de balanza espiritual. Pesa la fe y las acciones, que es la palabra. Hoy en día, toda la familia del reino de los cielos que están escuchando esta palabra, no seamos engañadas con la balanza de Satanás, pero estemos pesados en la balanza de Dios para ser esos creyentes que son aptos en los ojos de Dios. Siguiente, estaremos viendo la vara figurativa. Y estaremos viendo nuestro pasaje principal, que es Apocalipsis capítulo 11, verso 1 hasta la 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mire el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis capítulo 11, verso 1 hasta la 2, usted puede ver, está ahora en el templo. El ángel le dice apóstol Juan, que le da la caña semejante a una barra de medir. Y la barra, podemos ver que hay dos tipos, física y la espiritual, que usa las características físicas
이 영적인 지팡이의 실체를 알기 Y 위해 en las palabras de 이러한 profecía, 지팡이의 의미를 para poder 알아야 entender esa realidad y ese cumplimiento, tenemos que 먼저 saber de primero 지팡이의 육적인 la vara 특성을 figurativa. 알아보겠습니다. De primero, 지팡이는 estaremos viendo 노약자, ahora las 몸이 características 불편하신 físicas de una 분들, vara. 산행을 하시는 분들이 주로 Gente que le 사용하고 cuesta 의지하게 caminar, 됩니다. 이런 lo 육적인 usan 특성을 가진 para 지팡이는 inclinarse. 돕는 Y usando 복싱이요. ahora esas características físicas, es un instrumento que ayuda 그리고 y que se 앞을 puede 못 보시는 inclinar. 분들에게는 이 지팡이가 Además, 눈이 para la 되어 gente que no puede ver, 구별할 수 있게 esta vara 해줍니다. es como su ojo 또한 para 이 poder 지팡이는 ahora discernir, ¿no es 다스리는 así? 권세로서 Además, 상징적인 의미를 podemos ver que tiene ahora poder y autoridad, que tiene un 지휘관이 significado 있는 ahora 지휘봉을 figurativo 생각하시면 이해가 쉬울 것 같습니다. y puede tener ahora en el ejército alguien que tiene como un palo, ¿verdad? En la mano que representa ahora poder y autoridad. 지팡이의 참 의미는 Ahora estaremos viendo ahora dentro de la profecía. ¿A qué es lo que se refiere? Específicamente, cuando miramos dentro de las escrituras, 시편 23편 miremos ahora en Salmos capítulo 23, verso 1, 목자로 비유하십니다. dice que Jehová es 그리고 mi 목자가 pastor. 그 지팡이와 막대기로 양을 El 치는 pastor, 것처럼 que lo que tiene, 하나님의 una vara. 지팡이와 막대기로 양과 같은 하나님의 백성을 ¿Por qué? Porque guía las 안위하시고자 ovejas, 말씀해 주셨습니다. que es ahora el pueblo de Dios. Aquí, 에스겔 34장 ovejas, 31절 말씀처럼 como dice en Ezequiel capítulo 34, verso 31, 그래서 el pueblo de 목자가 Dios se 지팡이로 expresa 양을 como ovejas. 보호하고 Por eso el pastor, 인도하시는 ¿qué hace el 것처럼 pastor? Protege a las ovejas, 하나님의 guía 지팡이로 하나님의 que Dios, 백성을 con 보호하시고 su 인도하시는 vara, 것이 되겠습니다. protege y guía 그럼 al pueblo de Dios, a 하나님의 las ovejas. 지팡이가 무엇인지 Así que, 예레미야 23장 ¿a qué se está refiriendo a la barra de Dios? Estaremos viendo Jeremías capítulo 23, verso 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. 네, 내용을 살펴보면 하나님의 말씀이 Cuando miramos el contenido, la palabra de Dios dice que es como martillo que quebranta la piedra, que se refiere ahora a la palabra de Dios. Por eso el pastor, que lo que tiene, los protege, los guía con esa barra. Dios con su palabra protege al pueblo de Dios y los guía. Entonces, si es un pastor, con la palabra de Dios como barra, tenemos que saber cómo guiar al pueblo al reino de los cielos. Además, las ovejas, que son la congregación, solamente es con la palabra que tenemos que ser inclinados para ser ahora guiados. Además, en Isaías capítulo 11, verso 4, en esa boca, la barra de su boca dice que con los espíritus de sus labios matará al impío. ¿Será que con la boca literalmente sale ahora la barra? En la boca, ¿qué es lo que sale? Palabras. Que es a través de las palabras que hace el juicio a este mundo. Antes, nuestros padres, para que sus hijos no vayan a un camino malo, siempre nos agarraba el palo, ¿verdad? De la misma manera, para guiar Dios a su pueblo correctamente, usa ahora la barra de la palabra para hacer ese juicio. Próximo, estaremos viendo ahora el segundo significado. A la persona que tiene la palabra también podemos ver que se refiere a una barra. En Isaías capítulo 36, verso 6, podemos ver que se está hablando al rey de Egipto. Y dice, y he aquí que confías en este báculo de caña frágil. Así que el que se apoya, dice, entrará por la mano y la atravesará. Ahora, cuando miramos históricamente, el pueblo de Israel, que estaban en cautiverio de Egipto, por 400 años estuvieron en esclavitud y se habían inclinado al rey Faraón. Pero era una entidad que Dios les había dicho que no, por eso lo expresa como un báculo de caña frágil.
Entonces el pueblo de Israel, ¿a quién se tenía que inclinarse? Era al que los tenía que guiarlos, el pastor de Dios, quien era Moisés, que los iba a guiarlos a la tierra de Canaán. Esta situación también era igual en la primera venida. En los tiempos de Moisés, el rey Faraón estaba gobernando sobre el pueblo de Israel físico. En la primera venida, el que estaba gobernando el pueblo de Israel físico eran los fariseos y los escribas. Ahora, todo el pueblo de Dios en ese entonces estaban ahora debajo de los fariseos y los escribas, inclinaban su fe hacia ellos. Sin embargo, Jesús los llama serpientes, camaradas de víboras, que muestra la entidad de ellos, que eran pastores falsos, sometidos a Satanás, y a través de ellos no podían ir al reino de los cielos, y eso es lo que testificó. Entonces, en la primera venida, la gente que tenía que confiar era en Dios. Así como en los tiempos de Moisés, era el pastor verdadero en la primera venida, quien era Jesús. Hoy en día nosotros también, hasta ahorita, ¿qué vara es que usted estuvo inclinándose? Tenemos que pensar y tenemos que buscar ahora a ese vara de Dios. ¿Será que el pastor que está conmigo es de Dios o será que es de Satanás? Para que nosotros ahora no podamos ser inclinados a ese báculo de caña frágil, sino que al pastor verdadero. Ahora, organizando una vez más, es una persona que tiene la palabra y la palabra. Ahora, por último, estaremos viendo ahora un verso más. Apocalipsis capítulo 2, verso 26 hasta la 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con barras de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Cuando miramos en la palabra, Jesús, esta barra que lo había recibido del Padre, se lo da al que venciere para gobernar a todas las naciones. Ahora, acá la barra de hierro, ¿a qué es lo que se está refiriendo? En Juan capítulo 17, verso 2, podemos ver cómo les ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Eso es lo que le dice Dios a Jesús. Y en el verso 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Por eso, en Apocalipsis capítulo 2, el significado de la barra se está refiriendo al poder y autoridad que Jesús también había recibido la palabra de Dios y él era el que tenía poder y autoridad, ¿no es así? Porque la barra de hierro tiene poder para romper y se está refiriendo al pastor que tiene la palabra, testifica la palabra y enseña esa palabra para gobernar y hacer ese juicio. Concluyendo, la barra de hierro que Jesús había recibido en la primera venida, en la segunda venida se lo da al que venciere para gobernar todas las naciones que hoy en día que se están cumpliendo. Hemos recibido ahora la barra de hierro para poder ahora buscar al que venciere. Así que el significado se está refiriendo ahora al poder y autoridad. ¿Escucharon muy bien acerca de la palabra? Ahora la conclusión de hoy. Se está refiriendo ahora a una persona, a la copa y a una organización. Y la balanza se refiere que pesa la fe y las acciones, que es la palabra de Dios. Y la barra se refiere a la palabra y la persona que tiene la palabra. Y por último, la barra de hierro es ahora poder y autoridad. Dentro de una copa
Depende de qué contenido tiene, el nombre de ese plato cambia y tenemos que tener la palabra completa de Dios en nuestros corazones para hacer ahora esas copas que son usadas de honra. Además, en mi corazón, hoy en día, lo que se testifica con la palabra, limpiarlo y ser santificado, porque Dios ve nuestros corazones y cuando nos pesan nuestros corazones, que no haya ninguna insuficiencia o ninguna falta, pero ser ahora renacidos como un fe que tenga una fe completa. Estos misterios del reino de los cielos lo tenemos que percibirlo completamente para poder alcanzar el reino de los cielos. En Shincheonji se está ahora testificando como está escrito en las promesas de Jesús, porque ha aparecido la realidad y el cumplimiento de esas profecías y estos misterios de estas parábolas. La próxima estará viendo ahora acerca del fuego, fuego figurativo. Escuchemos bien para poder ser reconocidos delante de Dios y ser el pueblo del reino de los cielos. Y por último, nosotros somos uno dentro de Dios y de Jesús, y con ese significado vamos a decir we are one, que somos uno. Si yo digo we are one, ustedes con su dedo, así, juntos estaremos diciendo we are one. Nosotros dentro de Dios y de Jesús somos uno. We are one. Estaremos terminando en una oración. Padre, usted quien es el creador de los cielos y la tierra, le agradecemos sinceramente en este momento a todo el pueblo que usted ama y todos los pastores que usted ama. Hemos reunido en este seminario en línea para poder compartir la palabra de Dios y por esa guianza le agradecemos sinceramente. Padre Dios, hoy hemos visto plato, copa, balanza, barra figurativo. Le pido, Padre, que gobiernes a todos los que están escuchando estas palabras para que todos podamos ser esas copas de honra y cuando estamos pesados en la balanza de Dios, que nosotros podamos ser esos creyentes reconocidos delante de usted. Y que no solo se termine de escuchar una vez la palabra, sino que en todas las lecciones que se estarán dando a través en línea, a todos los amados pastores, le pido, Padre, que sea un tiempo de entrenamiento hasta la congregación para que se pueda transmitir esta palabra revelada a nuestros amados pastores. Cuando se estén escuchando más acerca de este seminario, que puedan ser más hambrientos y más sedientos. Y le pedimos todo esto en el nombre de Jesús, que nos ha sacado de la muerte hacia la vida. Y todos juntos dicen, amén. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Si hoy los miembros de la congregación han comprendido el significado del fuego figurativo, entonces Jesús, quien vino a traer el fuego a la tierra, estas palabras las van a poder comprender. Y mucha gente, en el tiempo del fin, en el juicio del fuego, dice que va a ser la tercera guerra mundial, que van a ser bombas atómicas. Y así ellos están hablando. Pero si este juicio del fuego será un fuego físico o un fuego espiritual, esto por medio de la Biblia lo tenemos que examinar. Este juicio, ¿será que será un fuego literal que así va a caer a la tierra? No es así. Nosotros quienes vivimos en el tiempo del fin, el misterio del reino de los cielos lo tenemos que poder completamente entender. Si nosotros no entendemos este misterio del reino de los cielos, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. En la próxima oportunidad vamos a estar viendo la lección número 7 del nivel básico, que es el fuego, incensario y olla figurativa. Y así vamos a estar escuchando la palabra que se testifica. Juntos espero que podamos aprender este contenido del fuego, incensario y olla figurativa y así recibir el misterio del reino de los cielos. Esta palabra de lo que escuchamos el día de hoy y acerca de Shincheonji y con respecto a la palabra, si tiene alguna consulta,
En la pantalla usted puede ver en cada una de estas regiones el lugar que se puede dirigir para que pueda recibir esta información. Vamos a estar guiándolo con mucho detalle. En este momento vamos a estar terminando con el Padre Nuestro que el Señor nos ha enseñado y con esto vamos a terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y con esto vamos a estar dando, con concluido, todo este tiempo que el Señor Padre Dios nos ha otorgado, devolviéndole toda la gloria y la alabanza. Este seminario de la parábola del misterio del reino de los cielos y el testimonio de la realidad, vamos a terminar acá. Muchas gracias.